Bienvenidos todos a un episodio más de Remando en Arequipe Podcast, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a aumentar sus probabilidades de éxito a partir de conversaciones con personas que han remado en Arequipe, con expertos y que podamos seguir aprendiendo en comunidad para que todas esas personas que están iniciando en este camino de la innovación, de su sistema de gestión de innovación, puedan responder esas preguntas que todos nos hacemos. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, amiga, mentora, colega, coproyectos hemos realizado y creo que en Colombia no hay nadie que sepa más de tendencias que Paula Riveros. Pau, bienvenida a Remando en Arequipe Podcast. Hola Santi, ¿cómo estás? Qué alegría estar acá contigo y con todos los que nos van a escuchar remando en Arequipe. Ya vamos más de 15 episodios, hemos hablado de diferentes componentes del sistema de gestión de innovación y hoy, como les decía, vamos a hablar de tendencias, pero antes de empezar, Pau, ¿quién es Paula Riveros? Bueno, yo tengo una empresa desde hace 15 años que se llama 360 Trend Lab y lo que hacemos es investigación y análisis de tendencias de consumo y de estilo de vida para que las empresas tengan un insumo de inspiración y de conocimiento para alimentar sus procesos de innovación. Y además de eso doy la clase en los Andes de lo mismo, investigación y análisis de tendencias, se llama Cool Hunting, en pregrado y en educación continua y en Executive Education. Y he escrito libros sobre el tema también, y bueno, y he hecho cursos en Platzi, en Creana, conferencias y demás charlas sobre el tema eh, de tendencias. Bueno, entonces lo dices así muy light, pero es tremenda experiencia. Es un libro realmente que les cuento a todos para que lo puedan investigar. Vamos a hablar un poco de eso. El libro de Cole Hunting y de cacería de tendencias. A mí me marcó. De hecho, yo cuando lo leí lo empecé a implementar en el sistema de gestión de innovación que estaba liderando en ese momento. Pero entonces arranquemos de lo básico, Pau. ¿Qué son las tendencias y por qué son importantes que pues, en una empresa, en una estrategia empresarial? Bueno, las empresas, especialmente las empresas grandes, suelen tener muy claras sus cifras de venta, sus cifras de cómo se están en el mercado, bueno, sus estudios de mercado suelen tener esos insumos bastante presentes y los utilizan pues como para la toma de decisiones las empresas grandes. Las empresas medianas, pequeñas, muchas veces ni siquiera tienen como esa claridad de cómo nos estamos moviendo en el mercado, cómo estamos participando en el mercado. Y nosotros, o digamos que la idea surge de saber que las empresas necesitan, además de esas cifras que son las básicas y además de esos estudios de mercado que son fundamentales, otros insumos que hablen más de la cultura, de cómo piensa la gente, de cómo vive la gente, de los cambios emergentes en el mercado, que todavía no son la competencia directa, o que todavía no se ven reflejados en esas cifras, pero que están dando señales de que algo está cambiando. Y de otras, digamos, elementos que están flotando en el aire y que son un poco más abstractos y que son, digamos, referentes a lo humano, para que de esas señales emergentes de cambio vengan ideas que pueden utilizar en sus procesos de innovación y en sus procesos creativos para que realmente los equipos sí tengan como cómo alimentar y oxigenar su cerebro a la hora de hacer una propuesta que genere valor en innovación. Entonces, las tendencias son esas señales de cambio que se dan no solamente en la categoría de consumo que estemos trabajando, sino en un contexto más amplio, multisectorial y también, como te digo, humano, en el usuario, ya más en su día a día, para que a la hora de hacer esos procesos, si haya como carne o con qué nutrir la creatividad, la imaginación. Ahí mencionas dos cosas muy importantes, que es la palabra cambio, que la repetimos en este podcast hasta no poder más, y señales, ¿no? Entonces, hay una pregunta que me acuerdo que me surgía en esos momentos cuando estaba hablando de tendencias y demás, es,
¿cuál es la diferencia entre tendencia y moda? ¿Sí? Porque a veces pueden estar relacionadas, se pueden confundir. ¿Cuál es la diferencia o cómo están relacionadas? La moda puede ser una manifestación de una tendencia, porque la tendencia es algo mucho más profundo, son corrientes más de mayor peso y de mayor fondo, por eso también las tendencias sirven para tomar decisiones de innovación, porque no es solamente como algo que viste que te llamó la atención o algo que es más efímero en el tiempo y que así como nació, así pasó. Las tendencias son esas corrientes que se están gestando, digamos, desde el fondo y que van creciendo lentamente hasta llegar a su pico en donde ya, digamos, no es tendencia, sino ya es el mainstream o lo masivo. Pero nosotros la idea es capturarlo desde que está muy emergente y no quedarnos solamente como con la manifestación o la parte más aparente o la parte más evidente, que es lo que llamaríamos moda, que es como eso que está, digamos, más tangible, sino entenderla y darle sentido e interpretarla a partir de distintas señales de cambio para que esa comprensión sea mucho más robusta y sí te sirva cuando estamos en un proceso de innovación para una toma de decisiones y no te quedes solamente como con la señal más aparente, que así como nació, así se puede ir, sino que vayas al fondo y entiendas eso más desde dónde puede estar enraizado. Y si es Desde, efímero, pues entender que es efímero, ¿no? claro, si yo me pongo a pensar como qué tendencias hay ahorita, o sea, ¿cómo se responde esa pregunta, Pau? O sea, ¿cómo empecemos a pensar como de una organización, un líder de innovación que está en un sector específico? ¿Cuáles son esas preguntas o ese proceso que alguien se debería hacer para aprovechar esas tendencias? ¿O cómo ese proceso y vayamos detallándolo para que a las personas que escuchen esto puedan decir, oiga, sí, nosotros nunca hemos hecho un ejercicio de tendencias, ¿cuándo se hace eso? Y que Ujú. les podamos ir dando herramientas para hacerlo, aparte del libro que ya les recomendé. Bueno, lo que tendría que hacer esa persona responsable de innovación sería primero que todo como tener mucha claridad de cuáles son sus retos de negocio, o sea, para dónde queremos ir, qué assets tenemos, o sea, qué potencial tenemos, hacia dónde quisiéramos crecer y eso digamos que es un proceso más interno que cuando nosotros trabajamos con un cliente lo necesitamos para saber exactamente cuál es el insumo que necesita. Entonces, cuál es mi problema de negocio, cuáles son mis retos de negocio, hacia dónde quisiéramos crecer, en qué estamos mal, en qué estamos bien y tener como claridad en ese diagnóstico, eso es un punto de partida. Y a partir de eso, poder hacernos las preguntas necesarias para saber después cómo hacer match o cuáles son las tendencias que hacen fit o que responden o que tienen coherencia o que digamos, sí dan respuesta a esas preguntas que se está haciendo el gerente de innovación y esas tendencias, analizarlas a la luz de esos retos para que lo que entreguemos no sea solamente como, y ahí digamos que la pregunta es, ¿qué es lo cool? No sea simplemente algo cool o algo que me descrestó o algo que genial, pero lo veo alejado de mi negocio, sino que realmente sí me ayude a que mi equipo tenga luces hacia dónde pueden empezar a crear nuevos caminos y activar esa innovación. Te pongo un ejemplo. Si soy algo reciente y que tú conoces, si soy una empresa financiera que necesita saber o que está preguntándose cómo podemos llegar a los colombianos no bancarizados que están en provincia, que están en región, que tienen ciertas problemáticas, que tienen también cierto potencial, que han sido excluidos del sistema más formal o digamos del no innovador por X o Y motivo, ¿cómo hacemos? Mi reto es cómo hacemos para integrarlos al sistema y para que las soluciones que les propongamos tengan sentido para ellos. Ahí entramos nosotros a estudiar tendencias, no solamente en fintech, sino también en tecnologías aplicadas a otros campos o consumos que ya están latentes en esa población como parte de la mentalidad de esa población para ver cómo hacemos match ya con esa industria fintech y poderles hacer unas recomendaciones mucho más precisas que sí después ellas las puedan ya llevar a procesos
una gestión de innovación mucho más aterrizada. Nosotros estamos como en esa fase inicial cuando estamos frente a un reto, cuando el equipo necesita alimento para su creatividad y cuando también, algo importantísimo, nos estamos haciendo preguntas de no solamente cómo remamos en Arequipe aquí durante este año y lo salvamos, sino cómo hacemos algo mucho más robusto y proyectado hacia el mañana que nos lleve a plantearnos a 2, 5, 10 años en esas, digamos, en ese propósito que nos estamos planteando. Mira que ahí surge una relación de algo que hemos hablado en otros episodios y es precisamente las organizaciones no saben lo que tienen que hacer para innovar porque si lo supieran pues lo harían. Em, y estas tendencias lo que nos dan es como esa cancha o hacia dónde, porque pues tú puedes innovar hacia donde sea, pero te empiezan Mm, a dar como un vector de hacia dónde se está moviendo, ¿no? O sea, ujú. como que si tú vas en contra de la tendencia, pues te pregunto, creo que puede ser no tan estratégico desde algo de negocio. O sea, si todo está Mm. digital y eso le da competitividad a las empresas y yo voy en contra, obviamente no se puede generalizar algo, pero estoy perdiendo competitividad. Si es así? Claro, sí, también. Necesitas encontrar esos habilitadores que ya están ahí latentes. O es que digamos, digamos, hablar de lo digital también es paradójico, porque entender paradojas también es entender tendencias. Tenemos una digitalización y un avance tecnológico que es avasallador y que no se detiene y que es muy acelerado y que paradójicamente es más acelerado que nuestra capacidad para adaptarnos a esas tecnologías o para entenderlas o para saber para qué las queremos, o nuestra capacidad también inclusive de adoptarlas, ¿sí? La simple adopción, no tengo internet, pues entonces, ¿qué más hablar de tecnología? Entonces, al entender tendencias también se trata de entender esa complejidad, porque tú por un lado vas a tener la tendencia global, que son esos cambios que están pasando a nivel general, mundial, internacional, multisectorial, que también te dan señales de hacia dónde va ese mañana, que también a veces son algo aspiracional, pero tú no puedes perder de vista la tendencia local, que es entender muy bien ese terreno, esa vida real, esa realidad donde vas a instalar la innovación, porque finalmente esa es tu materia prima también para crear. E inclusive cuando hay problemáticas o hay restricciones o dificultades, esa es también tu materia prima para poder innovar y también son tendencias, es decir, que también ahí vas a encontrar señales de cambio y también vas a encontrar ideas para la innovación. Y nuestro trabajo también es hacer de ese análisis match entre lo global y lo local para que los equipos sí tengan unas pistas mucho más certeras y más tangibles de hacia dónde pueden empezar a innovar, porque la problemática es muy común, ¿no? O sea, eso que estás diciendo, pues es una problemática común. Si no existiera esa problemática común de quiero innovar, pero no sé para dónde, no sé qué hacer, y pues estamos aquí pensando y somos genios, pero pues como no sabemos qué está pasando allá afuera, no sabemos para dónde innovar, pues para eso nosotros tenemos trabajo. Ese es nuestro trabajo, encontrar esos caminos hacia dónde pueden empezar a innovar. Y eso, mira que esa parte, porque también cuando te pongo un ejemplo, cuando estaba en el sector de construcción, nosotros Ujú, mirábamos las tendencias locales, pero cuando mirábamos las tendencias globales para el sector de construcción, lo que estaba pasando localmente ya había pasado hace mucho tiempo en afuera. Entonces yo le decía al equipo, oiga, si nosotros empezamos a ver el afuera, como que nos estamos anticipando o tenemos cancha de cómo puede ser el futuro de esta industria, porque ya otras industrias han evolucionado de esa forma emergente, que no es un mapa, no es una hoja de ruta en una conferencia tuya. Me acuerdo mucho que se me quedó que eso no es como que ya eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, ujú. sino hay probabilidades y escenarios de que eso pase con esas señales que detectamos. Entonces, sí está bien esa aproximación de veo mi sector desde lo local y veo también tengo que sacar la cabeza a la tierra de qué está pasando eh, ahorita en mi sector a nivel global para más o menos entender cómo pueden ser esos cambios. Claro, sí, exactamente. Es eso, pero hay un mensaje que es mío propio, que es que
si el futuro no existe, el futuro lo construimos y el futuro lo provocamos. No siempre es ese futuro aspiracional de yo en lo local tengo que correr detrás de lo global porque es que lo global es bueno y lo de aquí es lo mío local es malo y el atrasado soy yo y el adelantado son los otros. Entonces hay que correrle detrás hasta poder lograr como esos referentes de innovación internacionales. Pienso firmemente que nosotros desde lo local también tenemos un potencial que es muy, muy valioso y que no siempre estamos rezagados en las tendencias globales, sino que también aquí surgen otras cosas, lo cual hace que la fórmula no sea una fórmula única. O sea, la fórmula no es mi tendencia, allá es lo bueno, acá es lo malo, tengo que Ok. alcanzarlos, sino tengo esos referentes de afuera que me enseñan algo, tengo lo mío propio que también es un gran potencial y entre ambos puedo lograr otra cosa que no es la de afuera y que no es la que tengo ahora, sino es otra cosa. Y ahí está como también la gracia o la fascinación por hacer innovación, ¿no? Que es, vamos a innovar, entonces vamos de verdad a crear y a generar cosas nuevas en esa mezcla única de lo de afuera y lo de acá. Ok, es una gran Yo sé que es aproximación, utópico, yo sé que es pero utópico, pero a la vez es como también lo más práctico, porque las empresas que viven corriendo detrás de quiero parecerme no sé, a Escandinavia, pues no lo vas a lograr porque es que no estás en Escandinavia. Entonces, no te funciona la misma fórmula y una vez más, no hay fórmulas únicas. mira que estaba escuchando hace poco, leyendo un libro que es un tema de creo que era Alejandro Salazar, de identidad, ¿no? O sea, como nosotros es una identidad Ujú. diferente y que nos sirva de inspiración, de aprendizaje, pero no solo la aspiración de querer ser que muchas veces caemos en eso, incluyo yo de, oiga, pero si ya están usando drones hace 10 años, nosotros, ¿por qué no? Y el contexto es súper Es importante otro, para que el pueda contexto. funcionar dentro de un negocio, ¿no? O sea, es completamente Sí. diferente ese terreno de juego. Pau, hay algo que a mí me pasa y es, yo tengo ahí como, hay unas cosas de innovación que yo todavía me cuestan bastante y yo creo que a muchas personas que escuchan este podcast que ya tenemos más de 500 usuarios y eso me hace muy feliz porque seguramente le está sirviendo a la gente y es cuando quiero que vayamos por conceptos, tú dices señales de cambio. Entonces, Ujú. ¿qué es una señal de cambio y yo dónde puedo buscar eso? Y ya te cuento cuál es esos conceptos con los que no se me dificulta mucho y se usan todo el tiempo. Ya, ahí, de una. De una, Bueno, bueno, una señal de cambio se puede dar, como te decía, o en el mercado, es decir, que yo veo unos mercados emergentes, unas propuestas de negocio que son emergentes, que aún quizás son lo que se llama de nicho, que inclusive todavía se pueden calificar o de marginal o de hippie o de muy especializado, pero que me están dando una pista de hacia dónde podríamos estar creciendo en el mañana y si ya existe es porque es una semilla del futuro de hacia dónde podríamos estar dirigiéndonos y vale la pena ser observado y vale la pena darles atención y esas señales de mercado emergente se pueden dar en lo global o en lo local también. Por eso, otra vez interesante entender, sí, puede que se esté dando en Escandinavia o en Japón, pero puede que se esté dando acá y eso me está hablando de que algo está cambiando en el consumo y en la forma de producción y en la manera en la que nos estamos moviendo en este terreno de mercado. Pero también esas señales de cambio se dan en las personas, que puede ser en el consumidor, es decir, mi consumidor está cambiando su mentalidad o cambiando sus valores de la vida o cambiando inclusive su parte emocional, sus percepciones, sus estéticas y eso también me ayuda a entender hacia dónde podríamos ir hacia un mañana y me está dando pistas de dónde hay oportunidades para empezar también a innovar, bien sea porque ese consumidor no está cambiando y no encuentra respuesta en el mercado, o porque ese consumidor está cambiando y se está yendo a unos mercados más emergentes, o porque está cambiando y nadie le está respondiendo a su necesidad
latente, que eso pasa mucho cuando hay relevos generacionales. Si tú cambias, eres millennial, cambiaste y no me di cuenta porque yo todavía estaba en la fórmula de hace unos pocos años. O puede ser también señales emergentes del mundo, que a veces son muy emergentes, muy incipientes, un descubrimiento científico, un descubrimiento tecnológico que todavía está en fase beta, un paper, una patente que me está diciendo, uff, esto por acá puede estar creciendo y puede estar habiendo algo que después va a crecer. O pueden ser de esos grandes fenómenos que directa o indirectamente permean todo nuestro consumo y nuestra cultura y nuestra mentalidad, como hablar de cambio climático o hablar de polarización ideológica o hablar de inestabilidad e incertidumbre política, ¿sí? Eso no, digamos, no es emergente, es evidente, todos lo estamos viendo, lo estamos viviendo, pero lo que sí todavía no sabemos es cómo está bajando eso a lo otro, ¿no? Como personas y como mercado. Entonces, puedes empezarlo a entender en ese estrés y pues no sé si respondí tu pregunta, pero esas son las señales emergentes de cambio que tenemos que estar monitoreando para poder entender, ahí hay una tendencia y esta tendencia relacionada con este problema de negocio y esta tendencia local me puede dar este tipo de respuestas para ya que los expertos en innovación lo conviertan en algo mucho más, en una ruta, en un plan, en una estrategia. Sí, sí, súper, súper claro. Entonces podemos buscar en la ciencia, en la tecnología, en el mercado, podemos ver qué está pasando localmente y globalmente y así construir tendencias, pero Y en las cuando, personas, y y en en las las personas, personas, sí. aparte, bueno, lo veía como mercado, mercado como parte de las personas, pero podemos, es esa parte del comportamiento. Pues puede ser porque el mercado también es, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué fue primero? ¿Tus ganas de alimentarte bien o la gaseosa artesanal hecha de tamarindo? Claro, sí, tienes razón. Uy, qué ¿Sí? interesante. Ok, listo. Ahí tenemos las señales de cambio. Listo. Entonces, ¿cómo se ve una tendencia? Es que, y ahí es lo que te decía, porque a mí cuando decía, no, es que en innovación tenemos que buscar insights. Y yo, para mí eso era muy difícil como pensar en insight, cómo se ve una tendencia, es, es que es un formato que tiene una información que dice que es un insight, cómo se relaciona eso. Bueno, el insight también es como atrapar un hada, ¿no? O un unicornio, ¿sí? El insight puede ser así de, de, de abstracto para un ingeniero, para alguien que necesita como, dame un formato para sacar insights, porque tampoco hay fórmulas únicas, ¿sí? No es que uno más uno igual dos, atrape un insight, no. El insight sale de cuando tú haces ese tipo de observaciones a través de distintas herramientas, que podría quedarme aquí dando el curso de cómo hacerlo, pero pues tú vas, observas, escuchas, investigas, después investigas un poco más, empiezas a encontrar patrones, le empiezas a encontrar sentido a esos patrones y de ahí tienes un insight y el insight es la comprensión de eso que sea que estés investigando. Me gusta mucho esta definición de un premio Nobel de Fisiología o Medicina en el 37 que dice que el descubrir algo es pensar lo que nadie ha pensado sobre aquello que todos ven. Y esto es porque el insight no se crea ni se destruye, el insight ya está ahí, las evidencias ya están ahí y digamos que captar un insight o descubrir un insight es entender esas evidencias que ya están latentes, que se hacen manifiestas y darle sentido y comprenderlas y irles al fondo, no quedarse otra vez como con la parte más aparente, sino darles esa comprensión que viene de fondo. El insight puede ser algo muy abstracto, porque es como cazar un hada o un unicornio y para un ingeniero pues puede ser difícil porque no es una fórmula única, pero las ciencias humanas sí, digamos que se han desarrollado en poder captar eso que está ahí en esencia, que todavía no lo tenemos mencionado, formulado, ya descrito, y al entenderlo, poderlo formular y describir claramente para que sí nos sirva como base y como columna vertebral para la toma de decisiones en innovación, que es lo importante en este caso. O sea, una tendencia podría ser un tipo de insight, más o menos. Las tendencias son entender varios insights y ver eso cómo se relaciona para entender esa corriente que viene.
por detrás. Ok, ok. Ah, Cuando, no sé, te pregunto, cuando uno en qué momento debería haber tendencias en una organización, porque uno empieza por ahí en septiembre su proceso de planeación estratégica y ahí por ahí hay una cosa que dice como tendencias, pero re mal organizado, o sea, de una manera que uno pues busca las tendencias, pero no hace el ejercicio bien y por eso creo que tu compañía hace un ejercicio excelente porque es realmente la gente poniendo lo que cree que es y no haciendo la investigación bien. Pero entonces uno dice, no, entonces no vuelve a haber tendencias hasta el próximo año. O sea, ¿eso en qué momento del año se debe hacer? ¿Cómo se operativiza esta búsqueda de tendencias? Bueno, esa es una excelente pregunta, Santi, porque además es algo muy concreto que también es un dolor común. Y es que, como tú dices, las tendencias, digamos, tenemos un montón de trabajo porque es diciembre y como, uy, hagamos el reporte de tendencias, veamos todo y ahí se mete y después se les olvida el resto del año, cuando en realidad al tratarse de un conocimiento de qué está pasando allá afuera y qué está pasando con la gente y qué está pasando con el mercado y qué cambios están habiendo más en un contexto tan cambiante como en el que estamos viviendo, pues debería ser permanente y debería ser transversal, no solamente el encargado de innovación o el encargado de conocimiento del consumidor o el encargado de el estudio de mercado, el que tiene todo ese conocimiento en la cabeza, sino debería ser un ejercicio transversal, y al decir transversal, es decir, desde la parte gerencial, la parte de diseño, la parte más operativa, la parte, no sé, si hay un equipo científico, si hay un equipo eh, de generación de producto, todos deberían empezar a tener esa información latente digamos, en su mente para que a la hora de la toma de decisiones y de sentarse a la mesa a decidir qué vamos a hacer, pues tenga nada su banco de referentes y no salgan otra vez como con las respuestas conocidas, sino que haya también, al igual que debería idealmente existir una innovación transversal, existir como ese conocimiento de qué está pasando en el mundo y cómo todo está cambiando para que también sea transversal en las áreas y a lo largo de la toma de decisiones del año, ¿no? Mira que Eso estoy sería como lo completamente ideal. de acuerdo con eso. O Mm. sea, es como, así como todos en una organización deberían innovar, así todos deberían tener ese input, que creo que es uno de los inputs que puede haber en un proceso de innovación, es esas tendencias. Si yo soy el de recursos humanos, pues veo las tendencias en recursos humanos y empiezo a ver eso cómo me sirve de manera permanente porque nos aplica a todos, ¿no? O sea, no es como el de innovación no puede estar mirando todo lo que está pasando en todas las áreas, sino cada quien debería ver cuáles son esos cambios y cómo empezar sí, como aprovecharlos, no sé, a tomar acción sobre esas tendencias que tenemos ahí. Pero cuando decimos de forma permanente, a mí, o sea, pensando en mi vida anterior, cuando estaba en el mundo corporativo, es como no hay tiempo para nada, todos estamos súper ocupados. em, entonces, no sé cuál sería una recomendación que le podrías hacer a la gente para que eso sea como una vez al mes y hacer un ejercicio rápido de búsqueda. Cuando hemos hecho estudios de tendencias, los dos nos demoramos un buen tiempo. O sea, eso tiene un trabajo detrás gigante de investigación. O sea, uno no se imagina, uno ve el reporte hermoso con toda la información, pero eso detrás es mucho trabajo. ¿Cómo podría ser para que uno lo pueda hacer de forma permanente? Si me entiendes la pregunta, como Sí, sí, permanente, claro, sí, sí, pero totalmente, sí, sí. sí, que no todos los meses tengas que hacer esa investigación. No. Es que digamos que no siempre es el reporte global total que me va a trazar la hoja de ruta de los próximos 10 años. Y al hablar de transversal, también te hablo de casos de la vida real en donde, por ejemplo, son los vendedores o los operativos, los operarios, los que tienen un montón de conocimiento de tendencias porque están en el terreno y ese conocimiento no pasa a los equipos de innovación o a las directivas o a los tomadores de decisiones y entonces, pues, unos están ciegos tomando decisiones grandes sobre lo que para los otros ya lo saben muy bien. Por eso digo que debe ser transversal a todas las jerarquías, a todas las áreas, porque también, por ejemplo, hemos trabajado
para el equipo legal. El equipo legal está quedado, está atrasado, necesita que vengan y le digan qué está pasando en el mundo porque ellos están operando como en el siglo XIX y todo cambió. Entonces necesitamos tendencias para el equipo legal o para el de recursos humanos. O la otra transversalidad es que el de recursos humanos solo sabe de recursos humanos y vive en completa desconexión de qué está pasando en producto o en, no sé, en marketing. Y resulta que debería tener también un cierto refresco para saber cómo opera marketing, para que de recursos humanos pueda haber una mejor sinergia. Entonces, a eso me refiero con transversal. Y ya diciéndolo como que sea un ejercicio al día a día, pues excelente si uno, si existen ese tipo de espacios de ver tendencias cada 3 meses o que exista un gran insumo de tendencias que después lo van utilizando a lo largo del año. Digamos que eso, digamos, formalmente es como lo ideal y yo sé que en el día a día las empresas, esos espacios hay que tratar de buscarles el momento y como también un poco como para que los empleados se sientan muy motivados y muy listos para cumplir con sus retos, pero sin embargo, yo pienso que esto debe ser de todos los días, es decir, así como yo me levanto y miro el celular y miro qué pasó ayer con la selección Colombia y a eso le saco tiempo, o miro recetas o miro, no sé, rutinas de gimnasio, debería tener ahí mismo, eh, o sea, fuentes sobre las cuales yo pueda estar enterándome de qué está pasando en innovación a nivel más global y deberíamos tener mecanismos también que me estén dando señal de qué está pasando allá afuera con la gente y tenerlo como un reflejo muy a la mano de cada vez que vamos a hacer una toma de decisiones, como conozcamos mejor a nuestra población, o sea, sepamos en qué están y qué está pasando, y estemos muy atentos o inclusive en la calle, en nuestro entorno, estar como con el radar muy prendido, porque pues esas señales nos van dando pista de algo que después ya podemos formalizar en la empresa, ¿no? Uno dice, oigan, vi a mi sobrinito este fin de semana que está haciendo tal cosa y tal otra, qué está pasando ahí, o está jugando videojuegos asá, o fue a tal sitio, y llevarlo a las mesas de trabajo para que después eso ya se formalice en algo mucho más, eh, sí, como más concreto y más definido y más encajado dentro de los procesos de la empresa. Pero si uno tiene ese radar prendido, pues como que ni afuera ni adentro se entera de qué está pasando. Acabas de decir algo que te iba a mencionar, es como que uno se vuelve un radar, ¿no? Para detectar Sí, esas señales y sí. cada quien, pues cada parte de esa organización, de ese sistema vivo va detectando señales y las va, y ahí se relaciona con, escuché en el episodio de gestión de conocimiento, cómo yo cojo esas señales, las vuelvo un aprendizaje y las vuelvo pues una acción para generar un cambio. Entonces, me encanta eso que lo mencionas que puede ser rutinario y es, pues sí, o sea, volverlo parte de la rutina organizacional. Mira, yo, por ejemplo, cuando estaba en eso, nosotros leíamos papers y patentes reñoños, pero Ujú. era una práctica que una vez al mes todos teníamos que estar leyendo papers y patentes de lo que estábamos haciendo y se volvía algo muy, muy nutritivo en términos de, oigan, no teníamos ni idea que eso existía. O sea, y ahí empezamos a pensar la mentalidad de nosotros no sabemos nada, porque uno a veces en innovación cae en el otro lado de pensar que sabe todo y que, pero no es así, uno no sabe nada y a medida que va consultando diferentes fuentes, pues complementa esto. ¿Qué fuentes Exactamente. recomiendas a la gente? ¿Qué fuentes? A mí, sigan a Paula en Instagram, es demasiado interesante, aparte del arte, hay mucha información que es muy chévere, pero ¿qué fuentes uno podría tener como para quitar al influencer que no te aporta mucho, que solo te entretiene y empezar a seguir cositas que te pueden dar información, eh, pues de valor? Pues, hay algunas fuentes que son como las principales, y que hay que estar monitoreando si uno quiere estar como en esa vanguardia de qué está pasando. Pero sin embargo, yo siempre recomiendo no se queden solo con eso, porque es que la calle y lo que está pasando allá afuera y en el día a día, no, eso no está reportado, eso no lo encuentras ya así en el artículo,
porque precisamente está apenas como en plena gestación, en pleno cambio, y difícilmente lo vas a encontrar en algún medio, en la comodidad, en el confort de tu celular, sino que tienes que estarlo como un poco persiguiendo. Entonces, pues hay varias fuentes en inglés. Yo diría que miren Trend Watching, miren VML, miren el MIT Technology Reviews, miren también periódicos internacionales para saber cómo que está pasando en otros sitios. En español hay gente muy pila trabajando en tendencias. Hay unos mexicanos que se llaman Blackbots, que súper recomendado que también lo sigan y Te miren cuento ahí que sus reportes. conocí a John Black en una conferencia Sí. no, o sea, mira, yo estuve en la conferencia y acá paréntesis, increíble, pero cuando nos estaban devolviendo a los speakers que estuvimos ahí, él sacó su computador y empezó a contarnos cosas y yo decía, ¿qué es esto? Es una locura, o sea, como literalmente, como cosas que uno ni se imagina y él mostrando y todos estábamos ahí como cuatro speakers, quedamos como, Dios mío, el mundo, ¿qué está pasando? Un poquito preocupados, ¿no? Puede ser porque hay muchos cambios y digamos que sí, lo único, cuando tú decías que a veces uno en innovación cree que ya se las sabe todas, pues puede que sepa algo, pero siempre hay mucho más para saber, porque el mundo es amplio, diverso y pues siempre están sucediendo cosas y emergiendo nuevas cosas que hay que tenerlas en el radar. Y lo otro importante es también saber filtrar, porque no todo te va a ser útil, no todo impacta tu negocio, no todo es relevante. Puede que haya muchas cosas que son, digamos, muy innovadoras y muy wow y cool, pero que después realmente no tienes cómo engranarlo y articularlo con tus procesos de innovación, que pues tienen una realidad y algo muy concreto y que necesitan unos resultados. También puedes moverte en distintos tiempos. Es posible que esta tendencia que la veo todavía muy alejada y que veo que no tiene nada que ver con mi negocio, es porque no es para un corto plazo, es para un mediano o un largo plazo. Entonces, digamos que ese análisis es importante eh, para que también sepas cómo cruzar lo uno con lo otro, Eso que como acabas con de esa decir, Pau, realidad es nueva. demasiado importante porque si no, uno se queda, y te lo digo porque nos pasó entonces, Industria 4.0 y veíamos todo eso y cómo aplicamos todo eso. Y uno entonces, como que se vuelve esclavo de lo que está pasando, pero eso que dices de filtrar, de como, bueno, esto sí, esto no hace sentido en este negocio, y también tener los horizontes, ¿no? Que eso va alineado con portafolio de innovación y es, si esto es una tendencia a largo plazo, pues puedo hacer un proyecto H3 de una manera diferente para aprovecharlo, pero no es ya, porque si no, había visto en varias conferencias como eso, que blockchain, el metaverso, inteligencia artificial, entonces creo que las empresas, al nivel que se mueven las empresas grandes, están entendiendo una cosa y ya llega la siguiente. Están Ujú. entendiendo una cosa y llega la siguiente, entonces no terminan materializando nada, ¿no? Entonces esa parte de filtro se vuelve fundamental. Pau, te Y tengo una finalmente quieren un pregunta. usuario. Y ¿Y finalmente quién es también el quieren el usuario? usuario, ¿no? Sí, porque si mi usuario ni siquiera tiene conexión a internet o tiene un aparato que no le da para más, pues yo para qué le voy a implementar no sé qué metaverso que pues no, no lo va a usar. Pero tampoco, pero sí, o sea, de acuerdo, pero también es que no sé, no No sé, se puede quedar no se tampoco, puede no ignorar, se puede ¿no? quedar tampoco en, sí, no, voy a hacer todo con palos y piedras porque eso es lo que tiene mi usuario, pero tiene que hacer todo el tiempo ese balance entre de los horizontes, entre qué es para el ya, qué va a tener impacto ya, qué tiene sentido ya, que sí genera valor y que sí soluciona un problema también. Eso es importante. Pau, si yo te preguntara ahorita como que qué cambios o qué tendencias globales ves, danos un resumen de qué ves. Obviamente es una pregunta muy amplia, pero que cuando te hago esta pregunta, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Yo creo que hay unas fuerzas muy grandes en este momento que van a impactar todo lo demás, y que son como las mega tendencias y que más que mega tendencias son grandes fuerzas. O sea, de esto depende un poco nuestra humanidad. Por supuesto está la inteligencia artificial, que estamos apenas viendo su fase más primitiva. O sea, lo que estamos viendo todavía no hemos visto a qué va a llegar y hay mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. A pesar de que esto lo llevamos muchos años especulando y pensando como los alcances de la inteligencia artificial, todavía no sabemos exactamente hasta dónde nos puede llevar y hay mucha especulación al respecto en todo el impacto positivo y el impacto negativo. Y cómo esa inteligencia artificial va a bajar como todo el quehacer humano. Esa es una gran fuerza. Más allá de decirte ChatGPT o sí, o sea, eso es apenas como una pequeña arista de todos los cambios que vamos a estar viendo. La otra gran fuerza, y que siento que no se le da suficiente atención, ni se pone debería estar en la mesa de innovación de todas las organizaciones grandes, medianas y pequeñas y gigantes, es el tema de cambio climático. Estamos en un punto de inflexión en el que deberíamos tomar acción ya y acciones, o sea, no escatimar ningún esfuerzo eh, y empezar también, o sea, como esto no está solucionado, las soluciones no están todavía del todo inventadas, la transición energética no está del todo inventada, no sabemos cómo producir y mantener un sistema sin que sea completamente depredador, pues deberíamos estar experimentando a todos los niveles y metiéndole la ficha porque es algo urgente y va a estar cambiando radicalmente nuestra forma de vida y ya lo está haciendo, de hecho. O sea, ya estamos viendo unas manifestaciones muy eh, evidentes del cambio climático. Entonces ahí deberíamos meterle toda la ficha. Y yo creo que una tercera gran fuerza es cómo estamos reaccionando y replanteándonos como seres humanos ante esas otras dos fuerzas. Todos. O sea, hay una cuestión de género muy importante, que estamos redefiniendo el género, estamos redefiniendo estilos de vida y unos cambios generacionales, pero más que eso, más global, más total, es cómo nos vamos a definir como humanos frente a esas tecnologías que van más rápido y un poco que se nos salen también de control y que no sabemos a dónde va y que también genera estas polarizaciones y estas como un poco como todo va tan rápido, el mundo está polarizado entre voy a la velocidad del cambio o me freno y me resisto lo más que pueda a todos los cambios. Entonces esto también está generando como otro tipo de fenómenos que al final es como quiénes somos, en qué estamos, para dónde vamos, qué queremos, cómo nos definimos como personas, cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos frente a, a esos cambios tan rápidos que se están dando y por otro lado también quiénes somos como humanidad y para dónde vamos y qué queremos y qué nos une y qué no nos une frente a algo superior a todos que es también el cambio climático. Entonces yo creo que ahí van a haber tres fuerzas grandes e importantes que después bajan digamos, tendencias más específicas en distintos campos o en distintas áreas y que pues ya podría ahí aquí hablar durante días. Mira que eso que dices me pasa como un escalofrío de eso, como de quién somos, hacia dónde vamos como humanidad, porque eso es un tema, o sea, es un tema mayor, ¿no? Sacándolo de las organizaciones, incluso en las organizaciones, como que son las Es que, empresas. claro, en las organizaciones, esto te estoy hablando de temas que no son como de para mi querido diario, no, son temas que deberían estar en la organización porque pues si no nos replanteamos quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos y cuáles son nuestros valores y cuáles no, pues qué empleados he hecho, qué empleados contrato, cuál es mi producto, cuál es mi oferta de valor, qué soluciones debería estar ya pensando, cómo lo comunico, cómo lo mercadeo. Sí, o sea, esto tiene impacto directo, pues, digamos, estas fuerzas tienen impacto directo en las empresas. Y en las empresas, pues, grandes, medianas, pequeñas y gigantes, ¿no? Porque
Claro. porque son planteamientos que nos están permeando a todos de una u otra manera. Así no lo piensen, así la junta directiva todavía no lo tenga ahí sobre la mesa, eso está pasando ya. O sea, esto es presente. Va a definir nuestro futuro, pero eso ya es el presente, eso ya está ahí. Esa pregunta, ¿cómo haces para que no te dé ansiedad viendo tendencias todo el tiempo en futuro? Pues yo soy una persona muy optimista de carácter. Yo nací así, optimista. Entonces, todo lo que planteo de diseño de futuros, y digamos también el propósito de mi trabajo y de parte de lo que hago es como una gran credibilidad y entusiasmo de, vamos, sí podemos, sí, precisamente esta tendencia es lo que hace falta decirle a esta empresa para que empiecen a pensar en esto que es importante y vamos a gestionar el cambio desde ahí. Y digamos que mi agencia, que agencia es como esa capacidad de cambio, mi agencia está muy ligada con el trabajo, como, sí, yo quiero cambiar el mundo y cambiar el mundo es también decirle a esta mega empresa estas ideas para que empiecen, para poner en la mente de estas personas tomadoras de decisiones este tipo de posibilidades. Y desde ahí ya hay un cambio, ¿sí? O sea, el cambio lo van a hacer los que ya ejecuten, pero desde ven, yo te cuento esto que deberíamos estar cambiando, eso ya es como en lo personal, muy personal, mi capacidad de agencia. Como contribución. Decirlo acá, que sé que lo va a oír un poco de gente, eso ya es como, estamos cambiando algo. Si esto le llega a una persona, yo ya cambié, sí, ya puse un grano de arena en un mundo mejor. Eso decíamos con el equipo, como bueno, en los primeros 2 episodios no los escuchó nadie. Yo decía, bueno, entonces que sea una excusa para yo aprender y hablar con gente Claro, maravillosa, pero poco a poco empieza, nos llegan mensajes. También le invitamos a la gente que le mande mensajes a los invitados de agradecimiento por eso. Pero dice, oiga, yo tenía chévere. esa pregunta, yo no sabía de tendencia, seguro también te llegarán mensajes de ese tipo. Y creo que Sí. una forma también de ayudar a la gente que está en este proceso es contar errores, ¿no? Como qué errores comunes hay cuando uno está hablando de tendencias, como qué es lo que uno no debe hacer, los don'ts. En hablar de tendencias o ya en experiencias que hemos tenido con clientes. En ambas cosas, sí, como creo que van muy relacionadas. Pero si quieres hablar de experiencias con Em, clientes primero. sí, digamos que en tendencias, algo que no se debe hacer es no hablar sin conocer muy bien a tu audiencia, porque entonces que eso es algo que sucede y que es muy frustrante, es que tú generaste el contenido de valor y de calidad que de verdad creíste que con eso estás cambiando el mundo, pero tu audiencia no le llegó, no lo entendió, no lo captó, no estaba lista, o te faltó explicarlo un poco más con plastilina, o lo vio muy descontextualizado y no le llegó. Eso, digamos que a evitar en lo posible, pero también sucede mucho. Es como Ok. que puede suceder muchísimo. Em, Cosas que suceden ya, digamos, en el quehacer, que hiciste un súper buen trabajo, pero el cliente en sus procesos internos no lo usó, pues no le llegó. Y entonces se volvió un PDF excelente que nadie leyó. Eso puede suceder, eso sucede muchísimo. Empezaron el proceso y no le dieron continuidad, Ah, ese también sí, sucede ese muchísimo. es en tendencias y en innovaciones, es el día a día. O sea, ese es el remar en Arequipe, o Es sea, si hablamos de remar ese es el remar en Arequipe, que hicimos un súper trabajo, fue excelente, nos felicitaban, nos pagaron bien, todo bueno, pero no pasó nada, porque cambiaron las directivas, porque no hubo plata, porque dijeron, no, ya innovación, no hagan nada de innovación, mejor hagan de lo que más se vende, pero es que lo que más se vende no es tendencias, bueno, no importa, ¿sí? Eso puede suceder bastante, personas que se sienten también choqueadas, eso pasa mucho, eso pasa, que uno le dice, mira, el cambio es este y por aquí vamos,
y la gente se resiste al cambio y no quiere que les cuentes las tendencias, en realidad no quería saber nada de tendencias porque, pues, hay como otros factores de mentalidad, o inclusive miedo, o inclusive como rechazo. Entonces, eso también puede suceder. A veces uno ya lo sabe, es decir, a veces te llaman porque saben que el equipo está conservador, resistente, no quieren innovar, no quieren cambiar, no quieren saber que está pasando algo nuevo, no quieren, y digamos que ese es como el punto de partida, y tienes que entrar a romper esas barreras, que eso puede ser un reto interesante, pero es un reto siempre difícil, y eso es remar en arequipe. A veces hay que innovar en industrias que ya están cerca de la extinción. Entonces, te llamaron tarde, no migraron a tiempo, eh, no buscaron nuevas salidas de negocio a tiempo y ya, mejor dicho, ahí ya no hay tendencia que les ayude pues porque ya es un negocio sin, sin salvación. Mira que Sin de eso embargo, que pues, dices, Pau, hay dos cosas. Uno, como que voy incluso a escribir algo como el Truman Show organizacionales. No me cuente que yo acá estoy bien, no me asuste, no, acá como sí, si no estuviera pasando nada sí. hacia afuera, porque se ve, o sea, la gente, y lo mencionas, temas de mentalidad y la gente queda como, no, pero a mí, yo llevo haciendo esto 20 años y déjeme así tranquilo, pero eso no quiere decir que no esté pasando. Entonces, después el choque está peor, que es el caso que mencionas que me acuerdo del libro de Pep Guardiola que dice que uno debe innovar cuando está mejor. Porque si no, en el otro es como con la caja en contra, sin tantos recursos, entonces ahí uno de pronto no toma como las mejores decisiones, no está en el mejor ambiente para tomar decisiones. No, además es que también cuando la innovación ya es una urgencia, o sea, cuando la innovación no es innovación, sino es salve, me tengo el agua al Salvación. cuello, sí, ahí ya no hay innovación, ahí ya no hay innovación, ahí es como sálveme la vida, pero y después miramos si innovamos, pero se supone que este es nuestro proceso de innovación porque nunca antes lo habíamos hecho. Eso también pasa, sucede bastante. Bueno, Pau, últimas Esa es la recuperación. tres preguntas que te quiero hacer la primera es, si tú te pudieras devolver en el DeLorean de este Marty McFly al pasado, a darte un consejo a la Paula de hace un tiempo cuando estaba empezando a buscar tendencias, ¿qué consejo te darías? A ver, a buscar yo ¿tiene que ser el consejo de cómo buscar tendencias o el consejo de No, cómo armar empresa? el Porque es que que quieras. ahí ¿Qué sí, consejo, qué consejo te darías? no, ahí en el consejo de cómo armar empresas sí, quizás no me daría ningún consejo porque el aprendizaje en los golpes duros y en el dolor, pues ha sido importante. Y pues armar empresa es pasar por las buenas, las malas y las regulares y las excelentes. Entonces, pues, quizás mi consejo sería como, no sé, espérate a ver, lo pienso. No sé cuál sería mi consejo. Es que sí, no sé, o sea, otra vez volviendo, no sé si el consejo me hubiera servido porque sin todos los tropiezos, errores y decepciones, no hubiera crecido como he crecido, como que no hubiera sido el mismo camino. Entonces, creo que mi consejo es como hay que atravesar el camino para crecer. No se puede eliminar los No se puede fracasos. eliminar, no, y los golpes, porque también han sido golpes o de proveedores, o de colaboradores, o de clientes, o de algo que uno hizo mal y después, ay, hubiera podido hacerlo mejor, pero como sabía, pues si no, hasta no haber pasado por eso, o de clientes que te hicieron mucho sufrir. Entonces, pues ese aprendizaje es valioso y tratar de haberlo hecho más suave, creo que no, pues No coge yo no callo, creo, no, no lleva no, al mismo al lugar. mismo crecimiento. Sí, yo no creo mucho en el dolor, en la crianza y en la educación,
pero es cierto que el camino difícil es muy formativo. Estoy completamente de acuerdo. Qué, Mm. qué gran reflexión, consejo, ¿no? Como ahí sería, como para parafrasearlo, sería como no evitarlo, sino pues tampoco disfrutarlo, pero sí ver que es parte del proceso, Pues, por porque lo menos que no te dé úlcera, que no te dé migrañas, ¿sí? O sea, ese creo que sería como el consejo, como atraviésalo, pero intenta que no te dé ni gastri no te enfermes, no te enfermes. Que si está hay que si como, hay si hay aquí emprendedores escuchando, estoy seguro que saben que el emprendimiento no es fácil, es duro, es luchado, hay errores, hay fracasos y como que el espíritu es a toda prueba. es que sí, innovar en una empresa, en un corporativo, es remar en Arequipe, emprender es remar en Remar, Arequipe, en un río, en contra, sin remo y sin balsa y sin nada. sí, es Eso remar es, en lava, o sea, es remar en lava, en una balsa de madera y no importa, sigue, tienes que seguir y después seguir y después otra vez seguir. sí, yo creo que esa satisfacción de lo que tú dices, yo también la comparto de uno decir como, pucha, el último año. Te comparto algo que pues tú conoces a Alejandro, algo que a nosotros nos pasó y también pasó en Macondo en otro de los proyectos, es que uno mira para atrás y decía, "Jue pucha, el último año y medio hemos trabajado todos los fines de semana hasta tarde las noches, ahorita ya no, porque fue ese proceso, pero ver hacia atrás fue como, "Uf, eso fue muy duro, pero da como satisfacción y eso creo que es como un premio de ese proceso. Y además con un bebé, o sea, ¿sabes lo que es emprender teniendo un bebé? O sea, uno trabaja aquí con el bebé y no importa, sigues trabajando, No, pero para mí es todo otra este cosa. camino, entonces, y no, y digamos que lo más doloroso no ha sido tanto como ese exceso de trabajo, sino que te roben, que te estafen, que te hagan sufrir, que el proveedor no te entregó, que te dejó botado, que el proveedor era amigo y te dejó botado, que no sé, que no te pagaron, entonces les te tocó luchar para que te pagaran, todas esas cosas. Y eran clientes que se supone grandes, buenos, que el que te paga, o sea, tu cliente te paga para hacerte llorar y sufrir, porque esa es su cultura organizacional y así funcionan. Entonces, a él le gusta es verte llorando y cuando ya te ve llorando, ahí afloja un poco y dice, bueno, está bien. Todo eso ha sucedido. Eso es un... Sí, yo, Así como han sucedido cosas muy chéveres, ¿no? O sea, clientes maravillosos que te llevan a crecer, que además es así una sinergia creativa súper chévere, que te dan libertad, que creen en ti, que te hacen sentir bien. Eso también ha sucedido, pero pues lo malo también. Y eso ha sido es, parte del proceso. es parte del proceso. Qué gran reflexión para todos los que están remando en Arequipe. Sí. Pau, si tú em, te- llega la empresa de tus sueños aparte de 360 y te dice, Paula, queremos contratar a un Chief Future Officer para esta empresa y tú te vas a encargar de todo lo que tiene que ver en tendencias e innovación. Vas a trabajar van de la mano. ¿Tú qué haces en los primeros 3 meses? En los primeros 3 meses, a ver, excelente pregunta, eso nunca nadie me lo había preguntado. Y se supone que ¿cuál es mi objetivo? O sea, primero que todo necesito saber cuáles son mis objetivos No, que no, tengo no, que te dicen, tener. tú eres Chief Future Officer, te vimos en LinkedIn, nos encantó lo que haces, te compramos tu empresa y ahora eres Chief Ah, Future bien. Officer. No, pues entonces, primero que todo, necesito hacerme unos objetivos. eh, y si hace falta entender muy bien como la compañía y el entorno para saber hacia dónde deberíamos crecer, porque eso va a ser un poco mi línea eh, directriz para después saber qué acciones hay que tomar. Después sería armar un Dream Team donde tenga una gente super pila con la cual podamos hacer cosas increíbles y que es gente pilísima y que le entusiasma y que trabaja porque ama y le apasiona y además, digamos que a mí me gusta mucho trabajar con gente que en su camino personal desarrolla proyectos propios y cosas propias que son muy interesantes y que le apasionan también.
Entonces ahí me armaría un buen equipo y son los primeros 3 meses, ¿no? Y después ya empezar como a implementar, o sea, digamos que corrimos y que ya tenemos objetivos y ya tenemos un plan de trabajo y que sabemos qué necesita quién y por qué, ahí ya después empezar a implementar. Es todo lo que vimos acá, el Sí, proceso. sí, 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 Perfecto. sí. Y dejar siempre, para mí es importante, muy importante, o sea, fundamental, dejar espacio para la experimentación. Aquí, ¿qué nos vamos a inventar? Yo no quiero otra vez aquí implementar mis fórmulas que ya me las sé. Si me contratan con toda esa libertad y ese presupuesto y ese poder, yo quiero aquí cambiar el mundo e inventarme lo que hasta ahora no me ha podido inventar. Entonces, también eso sería como importante. Sin experimentación no hay innovación. Pau, última pregunta que yo aprovecho acá para sacar mi lista de lectura. ¿Qué libro recomiendas que sea o innovación o no innovación? Porque ya también uno se cansa de leer todo el tiempo de lo mismo. Bien, pues mira, yo aprovecho esta cuña para recomendar mi libro, que es este, pero este ya no lo encuentro en librerías de ningún lado porque ya va a salir la nueva edición que tiene herramientas de inteligencia artificial para ayudarse en el proceso de cacería de tendencias y análisis de tendencias. Y próximamente pues estoy terminando mi otro libro de diseño de futuros, entonces esperemos, por favor, crucen los dedos que yo acabe de escribirlo este año para que este año esté saliendo. Ya está de un pelito. Y si Pau, no, me Santi, tienes que dar ese libro. Firmado, autografiado. Yo claro, claro, lo quiero en mi biblioteca de obligatorios de la innovación. por supuesto que sí, Santi, imagínate. Y luego quisiera recomendar que no lean solamente libros o ensayos o papers de la profesión que uno tenga, sino necesita también leer novela o poesía u otras cosas, porque siento que cognitivamente uno se puede estar limitando cuando no lee, primero cuando no lee libros y segundo cuando no lee libros de novela que necesitan como otro ejercicio mental de inmersión y de imaginación y de también conectar emociones con racionalidad. Entonces recomiendo novela. Yo me acabo de leer uno muy chévere que se llama Hamnet, que es como una ficción sobre Shakespeare, pero no lo sabes sino hasta el final. Es bastante lindo. Y vuelvo y recomiendo la premio Nobel del año pasado que se llama Annie Ernaux, que es fantástica y me parece que no tuvo suficiente difusión. De resto, como que mis recomendaciones, no importa qué libro lean, pero lean. O sea, hay que leer. Hay que leer libros y leerlos de principio a fin y leerlos como hábito, o sea, todos los días, para que cognitivamente no perdamos habilidades más ahora en tiempos de inteligencia artificial y de hiperconsumo digital que nos vuelve un poco tontos de una atención muy corta, de un aguante muy corto, digamos, de un lineamiento de pensamiento muy cortico y de muy poco alcance. Es necesario volver a leer libros y volver a leer libros diversos de distintos temas. Ese consejo me encanta, sí. Muchas veces escucho amigos y dicen, no, es que te cuentan algo y es que lo vi en un TikTok y yo. que Pues, no- pues sí, Pues, pero no, es pues una nueva sí. forma de comunicarse, pero lo que tú dices, el spam de atención es, y en definitiva, una persona que lee es más inteligente, una persona que lee es más interesante para conversar, y eso es lo que uno encuentra en una persona de innovación. Mira que creo que no he encontrado a alguien de innovación que diga, no, no me gusta leer o aprender. Bueno, o sea, es que es contraintuitivo. Bueno, Pau, quiero agradecerte por este espacio, por tu generosidad, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu buena energía. Yo de verdad soy un privilegiado de poder conocerte y tener esta conversación porque ahorita 6 de la tarde ya salgo recargado de energía para terminar el día y por ayudar también a todas las personas que están remando en Arequipe con, pues, a saber cómo hacer esto de tendencias. Entonces, ¿qué mensaje final le quisieras dejar a toda la gente que escucha el podcast? No, muchas gracias a ti, Santi. Todo lo que dijiste es recíproco. Entonces, todo lo mismo para ti.
Y un mensaje final, el futuro, o sea, ustedes no solamente están haciendo procesos de innovación, ustedes están construyendo el futuro y provocando el futuro y estamos cambiando el mundo. Desde nuestras organizaciones, desde nuestras mesas de trabajo, desde nuestras remadas en Arequipe y si remamos en aguas cristalinas también lo estamos haciendo y si remamos en lava también lo estamos haciendo. Entonces, que ese mensaje de que o esa idea de que estamos cambiando el mundo y estamos construyendo el futuro, lo tengan muy, muy presente en cualquiera de sus procesos o en su toma de decisiones, porque eso es lo que estamos haciendo.